Bienvenidos, estamos aquí en su canal Matemática apenas diferente, maestros pitagóricos siglo XXI, si ustedes nos vienen siguiendo desde Facebook. Bien, para los que sean de primer año y no han visto mi video de segundo año, pues a partir de lo que queda de aquí hasta diciembre, vamos a enfocarnos estrictamente ya en el próximo año. Es decir, esto no es repaso, sino que estas son las clases para que cuando comencemos el próximo año, sea la manera que comencemos, sea virtual, semipresencial, presencial o no, tú tengas donde encontrar tus clases nítidas. Así que aquí estamos, vamos a trabajar ahora con primer año, la unidad 1, que tiene que ver con las razones trigonométricas, y como siempre vamos a tratar de abordar desde una visión un poco más estética, más romántica, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, más epistemológica. Vamos a abordar el origen de todo esto, y que hay cosas que son importantes, otras que solo son históricas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos de todo. Bien, ahí tenemos unidad 1, primer año, razones trigonométricas para ángulos agudos. Importante eso. Bien, ocurre de que esto se lo debemos en gran parte a los babilonios y a los griegos. Por supuesto se lo debemos más a los griegos debido a que, bueno, eran un pueblo muy inteligente, en el cual pues no, como dice Don Dago, no destruían al enemigo, sino que se apropiaban de él, o hacían que trabajara para él. Entonces se apropiaban de todo el conocimiento, digamos. Algo así que vimos con los babilonios cuando en las historias de la Biblia nos dice que conquistaron Jerusalén y se llevaron a lo mejor de lo mejor. Ahí tenemos a Daniel y ya todos sabemos lo que vino después. Bien, ahí tenemos algunas de las cosas que yo consideré más importantes para la terminología que vamos a utilizar. Por ejemplo, trigonometría, que tiene que ver con trigono, tres ángulos, aunque recuerden que la palabra ángulo nos dicen viene de varios lados, porque en algunos libros encontrás que tiene que ver con codo, y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Aquí nos hablan de trigono, en este caso ahí habría sido gono, que tiene que ver con tres ángulos, y metría o metrón para ellos en su momento, que tiene que ver con medir. Hay un aspecto muy interesante en el cual podemos ver que el trabajo de Ptolomeo, no le pusieron la P ahí, van a andar reclamando. Bueno, esa es cuestión de escritura. En el caso de Ptolomeo, incorporó, dice, en un libro conocido como el Almagesto, una tabla de cuerdas con incrementos angulares desde 1 grado hasta desde 1 grado, desde 0 hasta 180, con un error de medida de 1 sobre 3600. Bueno, eso se refiere a que, bien, Ptolomeo también tenía algunas tablas parecidas a lo que hoy conoceríamos como las tablas de logaritmos, con un pequeño margen de error. Muy probablemente esas tablas estaban relacionadas con las distancias que se cubrían para un ángulo de 1 grado, para un ángulo de 2 grados, dependiendo de qué tan lejos estés del punto. Y lo importante de eso no es lo que hizo Ptolomeo, sino que vean este detalle que nos ponen acá, que el error con el que Ptolomeo brindó las tablas era de 1 en 3600, es decir, un tercio de milésimo. Está más cerca de un cuarto, pero digamos un tercio de milésimo. Eso es muy, pero muy pequeño, sobre todo para la época, porque recuerden que en esa época no existían las Casio, no tenía usted el iPhone 12, que espero que algún día Apple me regale. No tenían las calculadoras tan elevadas que tenemos ahora, no tenían Excel. Y es importante que el error es pequeñísimo para la época, para la época. Bueno, y eso ocurre que también los griegos
se inspiraron muchísimo, pero muchísimo en los árabes, que los árabes han sido históricamente pueblos muy, pero muy inteligentes y muy civilizados en ese sentido. De hecho, en gran parte le debemos al álgebra. Bien, voy a mostrarles un ejemplo de algo que tal vez a usted no lo ha visto, o si lo conoce tal vez no le interesaba como le podría interesar después de ver esta clase. Y es que ocurre que vamos a hablar de los lados de los triángulos, particularmente de los triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, los triángulos rectángulos. Ocurre de que hay palabras especiales que vienen de la experiencia. Por ejemplo, la palabra cateto. Cateto es usada por los griegos para describir que los objetos, al soltarlos, caen de cierta forma a la tierra. Y este ejemplo nos lo va a mostrar muy fácil. Veámoslo. Tanto para muros de piso a techo como para plafones reticulares, apoya la chapa sobre la losa superior. Después, desliza la cuerda de manera que la pesa descienda hasta la parte más baja sin tocar el piso. Cuando deje de moverse, estará en posición vertical. Si utilizas plomada láser, colócala sobre la superficie donde quieras trasladar un punto. Enciéndela y espera unos segundos hasta que se autonivele. Cuando se proyecte el láser, podrás marcar el nuevo punto. Bien, y es que precisamente la palabra cateto tiene que ver con caer perpendicularmente. Y era algo que los griegos habían notado, que si dejabas caer un objeto, sí o sí este caía perpendicular a la tierra en ese momento, y a eso le pusieron cateto. Curiosamente por eso tiene que ver eso. Y la otra palabra que es importante para eso la vamos a aprender acá. Bien, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Se llaman tensores. Los tensores, valga la redundancia, se utilizan para dejar lo más estirados, que usa la palabra correcta y es tenso, un alambre, con el fin de que éste quede estirado, pero muy estirado, firme. Los griegos conocían la palabra tenso, y es que la palabra tenso está muy relacionada con la palabra hipotenusa. Sigamos avanzando. Bueno, miren, acá tenemos un ejemplo muy particular de la importancia de las tensiones en cuanto a vamos a bajar un poquito. Ahí está. En cuanto a lo importante de tener tensas las cosas y las maravillas, aunque realmente esta es ciencia ficción, no sabemos si lo hacían de esta manera o no, aunque si las investigaciones fueron tan serias como para llegar hasta ese punto, créanme lo que... Bien, aunque a ciencia cierta nadie sabe cómo construyeron las pirámides, pero algo es cierto, los egipcios tenían un talento enorme para las construcciones y sobre todo para el cálculo. Veámoslo en esta película que fue de los 10 mandamientos con Charles Heston. Y veamos qué pasa. Bien, seguramente usted estará pensando, pero es que eso es teórico, no es en el mundo real no tiene tanta cabida. Y digamos que tiene mucha razón. ¿Por qué? Si usted va a comprar tela, seguramente sabe que la señora hasta estira la tela para no darle la yarda completa y robarle un par de centímetros.
Al final ellos terminan vendiendo las obras. Es menos precio, pero igual le sacaron más ganancia. Ocurre lo mismo cuando usted compraba hule y hacía las ondillas para tirarle a las ardillas, no sé. Estiraba un poquito el hule y ya le robaba un par de centímetros, y al rollo de 500 yardas, por decir algo, usted le sacaba 800 yardas porque se timaba la gente. O sea, sí, cierto. eso es parte de la realidad y bueno, no podemos negarlo, pero vamos a hablar de la precisión, de lo que es ser justo, correcto, digamos. Bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los nombres de sus lados. No vamos a hablar mucho de cómo resolver esto ahorita, ni Pitágoras, porque ustedes ya de noveno ya les enseñé cómo es esto. Es más, yo tengo un par de demostraciones ahí de Pitágoras que hemos subido al canal. Véanlas, están muy pero muy bien. Y bien, vamos a trabajar en lo que a los estudiantes he detectado yo que les cuesta. Y es que para un triángulo, porque vamos a usar cierta terminología de opuesto y adyacente, para que identifiquemos bien esto, porque esto sí yo sé que les cuesta al estudiante. Si ustedes seleccionan un ángulo, no digan cuál, eso es solo para ustedes. Si usted seleccionó delta, si no me equivoco es delta. Si usted seleccionó el ángulo delta, ocurre de que van a ver los dos catetos, compárelos. Habrá uno que esté a la par de delta y uno que esté enfrente. ¿Cuál es el que está a la par de delta? Es este. ¿Cuál es el que esté enfrente? Es este. Ahora bien, si usted que nos está viendo ahorita, usted escogió teta, es decir, este de acá, entonces es al revés, porque ahora este se volvió adyacente, es decir, está a la par, y este es el que está enfrente, que son términos que, ojo, cuidado sobre cómo lo identificamos. Por eso es necesario tener claro en base a quién, porque este puede ser opuesto y puede ser adyacente, pero va a ser opuesto en base a este y va a ser adyacente en base a este. Así que para que no se les olvide, la hipotenusa es el más largo, es el más grande de todos. Bien, el fondo que yo he utilizado tiene que ver con la visión que tenían los griegos de la belleza. Ahora, eso no tiene mucho que ver con esto, pero sí con lo que los griegos usaban para determinar si algo era bello o no, era la comparación. Es más, si ustedes buscan en YouTube algunos videos sobre cómo elaboran la música, los tonos de la música, ocurre de que la música sigue ciertas proporciones, digamos. Por ejemplo, el tan famoso de la música de peligro de Star Wars, tiene cierta proporción, una proporción matemática. Y ocurre de que los griegos hacían esas proporciones a través de comparaciones. En este caso, en el caso del triángulo, podemos comparar la hipotenusa con este cateto o con este, o este cateto con la hipotenusa, o este cateto con la hipotenusa, o este cateto con este, o este con este. ¿Sí? Ahora, de ahí nació algo, y es lo que la temática de para qué nos echamos toda esta película de este video bien bonito. Y son las razones trigonométricas, que no son más que comparaciones de los lados de los triángulos. Y recuerde que la comparación puede hacerse tanto de este con este, es decir, cateto hipotenusa, como hipotenusa cateto. Ahora bien, son 6, posiblemente más, dependiendo de a quién le pregunte, pero en los libros ustedes la van a encontrar, o en los textos ustedes la van a encontrar como las principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ellas usted va a conocer las demás. Es decir, lo que te estoy diciendo es, te aprendes estas 3 y te aprendiste las otras 3 automáticamente. ¿Por qué? Veamos. El seno, que es la relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa,
tiene su recíproca, que es la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, el primero, el seno, es la comparación del cateto opuesto, en este caso con la hipotenusa, y su recíproca es al revés, la hipotenusa comparada con el cateto opuesto. Lo mismo el coseno, que es el cateto adyacente comparado con la hipotenusa, y la secante, que es al revés. La tangente, por consiguiente, que es el cateto opuesto comparada con el adyacente, y la cotangente, que es el cateto adyacente comparada con el cateto opuesto. Para eso nos echamos todo el rollo de esta clase. En el próximo video vamos a ver cómo aplicar esto ya de manera un poquito más formal, más estricta. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben de que este es su canal Matemática pero Diferente, Maestros Pitagóricos Siglo XXI en Facebook. Y no olviden que ahí tenemos el Blogspot en Blogger, para que ustedes vayan y nos visiten, y en la medida de lo posible nos comenten, nos compartan, nos pidan más contenido, para que podamos desarrollarnos más y aprender más matemática. Nuevamente les recuerdo de que ya estos contenidos son pensados en el próximo año, y nos veremos hasta la próxima. Saludos. Bye.